Entonces, acá. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de este proceso inflamatorio que está ligado a la respuesta inmunitaria. Esto lo pueden apoyar con su texto de Regueiro y también con Brock. Entonces, nosotros en el contexto de la inflamación lo vamos a tomar como una respuesta con ciertas características, porque acá vamos a revisar dos aspectos. Hoy día nos vamos a ir con la inflamación aguda, lo normal, y la próxima semana nos vamos a ir como al desarrollo de esta inflamación crónica, la que nos causa ciertas complicaciones. Entonces, en ese contexto está la clase de hoy día. Entonces, indicar como los conceptos un poco más teóricos. Indicar primero que el proceso de inflamación es un proceso que está asociado a un tejido conjuntivo, a un epitelio, que vamos a suponer que va a sufrir cierta ruptura con algún evento X. Este proceso de inflamación como fenómeno tiene tres razones de ser. Uno, proteger la zona que ya se dañó con algún evento de caída, punción, refracción, etc. Segundo, destruir microorganismos que estén dañando esa zona. Y acá yo me fui solo por el proteger de un microorganismo, pero también puede ser encapsular una astilla que ingresó para que no se siga fraccionando e ingrese más partículas, o si te caíste, no sé, con la rodilla, te raspaste la rodilla en el cemento, ponte tú, que esas partículas de suelo no ingresen, no está tan asociado a la visión de microorganismos como yo lo indiqué en esa línea. Y además tiene el rol de reparar el tejido que se dañó. Por lo tanto, nosotros estamos viendo como lo positivo de este proceso de inflamación. A eso me refiero. Sin embargo, tiene también características de respuesta inmune. Los procesos que yo mencioné antes es más como el aspecto dinámico, fisiológico que tiene este proceso de inflamación. Como característica inmunológica, tiene relación con ser una respuesta inicial e inespecífica. Y esta respuesta, yo coloqué solamente algunos acá, está asociada a estímulos. Estos estímulos pueden ser mecánicos, como que te caíste andando en bicicleta, puede ser químico, porque quizás te caíste y había, no sé, algún producto irritante, no sé, un oxidante, etcétera, o puede ser microbiano, que es lo más común. Pero también puede ser por una alteración inmunológica, y ahí podríamos nombrar que este proceso inflamatorio deriva de una alergia, de una enfermedad autoinmune, asociada a una artritis o una esclerosis múltiple. Por lo tanto, los estímulos pueden ser súper variados. ¿Cómo se expresa esta inflamación como fenómeno? Por una respuesta rápida, pero que es ampliada, es decir, que se extiende. Está controlada humoral y celularmente, y está desencadenada por la activación conjunta tanto de fagocitos como de células endoteliales. Por lo tanto, ahí viene una característica al final que es de ruta inespecífica y específica, y también tiene ciertas características innatas y adaptativas. Entonces, es una combinación, pero uno puede ir identificando varios pasos a seguir en términos de esa ruta de proceso inflamatorio. Ustedes ya van manejando las características de las células sanguíneas, ¿no es cierto? Eso ya lo vieron con la profesora Verónica, así es que aquí agregamos lo que ustedes han visto ahí. Súper importante lo que aquí resalté con rojo. La inflamación propiamente tal, ¿cierto? Es una respuesta beneficiosa si el proceso inflamatorio mantiene un equilibrio
entre células y mediadores, que es lo que nosotros vamos a revisar. Eso significa piel, lo vamos a decir así, piel dañada, eliminado los elementos del daño y reparado el daño. Ese es el proceso natural. Si se me alarga, ¿cierto? O se me acorta, por ejemplo, que yo no tenga reparación, que ya pasaron 4 días y tu herida no cicatriza, el proceso inflamatorio no está regulado y algo está pasando ahí. En la zona de rotura, es decir, localmente o sistemáticamente en el hospedero, y eso es lo que vamos a ir nosotros clarificando en los pasos de estos contenidos. Veamos, me voy a apoyar con esta imagen que me pareció bien didáctica para ingresar como el proceso inflamatorio en ciertos pasos. Entonces ustedes pueden ver aquí una rotura, ¿cierto? El ingreso de elementos extraños, algunas células sanguíneas, ¿cierto? Y algunos elementos químicos que vamos a ir revisando. Hay macrófagos, hay neutrófilos, ¿cierto? Hay plaquetas, hay una ruta sanguínea que puede ser un capilar cercano a la zona de rotura. Esto es como lo clásico que uno puede observar. Hay imágenes mucho mejores que ustedes pueden encontrar, pero esta a mí me gustó porque es muy sencilla y me sirve para introducir las 3 etapas básicas del proceso inflamatorio. Dentro de estas etapas, yo puedo describir 3 y nosotros podemos hacer detalle de cada una de ellas, que es lo más sencillo. Primero nosotros nos encontramos con unas células que sufren el daño, y este daño puede ser por abrasión, por punción, por mordedura, etc. Yo tengo acá la identificación de células dañadas. Estas células dañadas agregan, si es que te caíste y te raspaste la rodilla, voy a tener un DAMS importante que son estas propias células del daño. Si además te caíste y no hiciste nada sobre esa herida y van a haber microorganismos, voy a tener PAMS y DAMS asociados a esa zona de rotura. Pero lo importante acá es que al romper la célula, ese proceso de rotura envía señales químicas que nosotros conocemos como citoquinas o citocinas. Entonces, la producción de estas citocinas sumado a los DAMS hacen que se enganche todo un proceso molecular y bioquímico de mediadores de la inflamación y que inicie el proceso de inflamación propiamente tal. Entonces, las células que son importantes en los procesos de inflamación son los mastocitos. Estos mastocitos, su rol y su función es básicamente liberar mediadores de inflamación, y estos mediadores pueden ser histaminas, heparinas, serotoninas, prostaglandinas, que lo que van ayudando a hacer es mantener este proceso de inflamación. Profe, Aumentan, Camilo. ¿estos mastocitos llegan por las indicaciones de la citoquina? Estos mastocitos llegan por la concentración de citoquinas iniciales, por los DAMS. Ya, vale. ¿Ok? Vale. Los granulocitos, ustedes saben que tienen gránulos que tienen varios roles. Uno de esos gránulos liberan estos mediadores que son las que yo nombré, pero también secretan más citocinas al sistema para que se establezca la inflamación como fenómeno. ¿Ok? Por eso cuando uno dice, ¿por qué son tan importantes si ni siquiera tienen un rol como similar a los fagocitos? Porque ustedes ya aprendieron que cada uno tiene un rol particular. Actúa generando citocina y ya no lo vemos trabajando mucho en el resto del proceso. Una vez que estos mastocitos producen más citoquinas y además liberan mediadores proinflamatorios, estos mediadores tienen el rol de producir cambios anatómicos dentro o lo más cercano a la zona de la lesión. Estos cambios anatómicos van asociados a las vasodilataciones y al aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, cuando uno ve que tú te caíste o te astillaste, te entró una astilla y la zona está con calorcito, está rojita y te duele, esos son modificaciones anatómicas que vienen originadas por el aumento de ciertas citocinas.
los fenómenos clínicos están asociados a hiperemia, eso significa que hay un mayor flujo de sangre a la zona de la lesión. Hay una generación de edema porque hay líquido que es este líquido intersticial que no debiera estar ahí, pero está porque hay célula dañada. Y hay una característica bien particular que son sensibilidad al dolor. El dolor en términos fisiológicos asociado a la inflamación es una indicación de que tú no te toques esa zona porque duele. Y eso hace que al no tocar y al dejar esa zona libre de manipulación, el proceso inflamatorio corre de mejor manera. Si tú te estáis tocando, te estáis apretando, te estáis moviendo, estoy rompiendo la barrera de plaquetaria que se genera al inicio, estoy aumentando la temperatura, estoy movilizando el epitelio y el proceso inflamatorio finalmente está con ciertos ruidos en su propio sistema. Por lo tanto, el dolor es un elemento bien importante dentro del proceso. Tiene que doler. Si el proceso inflamatorio no duele, la herida no duele, es raro. Ahí hay algo que no está funcionando. Lo ideal es que esa zona esté súper adolorida. Por lo tanto, esas citocinas, ¿para qué nos sirven a nosotros? Porque tienen un rol importante también, y aquí tenemos la combinación o la unión entre la inmunidad innata y adaptativa. Estas citocinas lo que hacen es iniciar el sistema fagocitario mononuclear, y eso significa que aquí empiezan a trabajar neutrófilos y macrófagos. Entonces, al inicio es solamente una línea celular, pero ya se especifica un poco más con la llegada de estos neutrófilos y estos macrófagos. ¿Qué hacen ahí? Básicamente, primero, fagocitar los gérmenes o los elementos externos y las células muertas, generarlos en estos fagolisosomas, y esto es lo que uno observa en términos clínicos como el pus. Una herida que tiene pus es una herida que ya tiene un mecanismo inflamatorio avanzado y que tiene la acción específica de neutrófilos y macrófagos. ¿Qué hacen las células a ese nivel en un proceso de inflamación? Básicamente, producir mayor cantidad de mediadores de la inflamación, que se llaman mediadores proinflamatorios, básicamente. ¿Por qué son tan importantes estos mediadores de la inflamación? Porque van generando, por ejemplo, agentes pirógenos. Eso significa agentes que eleven la temperatura. Y esos agentes pirógenos es lo que nosotros conocemos como el fenómeno de fiebre. Si no existe fiebre, ¿cierto? Si no se eleva la temperatura localmente, probablemente si son microorganismos asociados van a seguir proliferando o avanzando en esa zona de la lesión para que sea más extensa. La temperatura local, que aumente la temperatura local, es tratar de mantener a raya los microorganismos. A ese nivel, una sube temperatura hace que los microorganismos se replieguen un poquito. Dentro de las citocinas vamos a ver cuáles son como las más importantes, pero se nombra la interleucina 1 porque es la que está asociado a este rol pirógeno, la que está asociada a modificar el centro de regulación de temperatura y elevar la temperatura en esa zona. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Ya, Sí. vale. Entonces, uno de esos mediadores, que es producto de la acción de los neutrófilos y macrófagos, es este agente pirógeno. Pero también hay algunas otras rutas bioquímicas que están ligadas, por ejemplo, a las prostaglandinas y a los trombosanos. Esos dos elementos, que son mediadores inflamatorios, están básicamente ligados a aumentar la temperatura y además a aumentar el umbral del dolor. Es decir, tiene que estar con dolor esa zona. Por ejemplo, si tú te caíste y lo vamos a ir revisando con casos clínicos, hay personas que no tienen dolor. Y eso significa que no hay una ruta de producción de mediador proinflamatorio. Por lo tanto, hay algunas enfermedades que se asocian a tener un umbral inexistente con esta sensibilidad. Camilo, tú levantaste la mano. Profe, pero entonces ¿no debería ser que disminuya el umbral del dolor para que con menos se produzca más dolor? Sí, yo dije aumenta el umbral del dolor.
Es disminuir. es disminuir el Ah, umbral ya, del vale, dolor. vale. Sí, sí. Gracias. Por lo tanto, todos estos mediadores tienen una cascada que inicia con la acción de los monocitos liberando o aumentando, en este caso, la cantidad de citocina. ¿Por qué son importantes que esta cascada siga? Yo, terminando de actualizar la clase ayer, yo dije ya, a mí me interesa que mis estudiantes comprendan el proceso inflamatorio en 3 pasos o en 3 etapas. Y esta producción de mediadores están en la etapa casi final del proceso inflamatorio. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque lo importante es que se cumplan estas etapas, porque al final del proceso inflamatorio yo debiera tener las células presentadoras de antígeno para iniciar, ¿cierto? Todas las células que se destruyeron y todos los desechos que son los detritos celulares, que son todos estos desechos de las bacterias muertas, de algún mastocito muerto, de las mismas productos de célula bacteriana, restos de pared o restos de LPS, etc. Todos esos elementos se toman, se presentan, ¿cierto?, a los linfocitos T y los linfocitos B para que los busquen en donde estén. Y eso ayuda a eliminar los microorganismos que hayan sido capaces de ingresar o de avanzar un poco más en la zona de la lesión. Y es importante la función porque ahí yo tengo un enlace entre la respuesta inmune inespecífica y la respuesta específica. Ya cuando empiezan a trabajar los linfocitos T y los linfocitos B, ahí nosotros podríamos estar hablando de una respuesta ya adaptativa, ¿cierto? Con un trabajo específico donde hay que buscar el componente señalizado, ¿cierto? Y tratar de eliminarlo de la mejor manera posible. Yo tengo una pregunta, a ver si la podemos ir respondiendo entre todos. Entonces, el proceso inflamatorio tiene estas fases y una de las fases finales, ¿cierto? Son estas células, el trabajo de las células más importantes que uno podría asociar en términos de los linfocitos. Y mi pregunta está asociada a cómo estos mediadores eliminan a la célula, al microorganismo si es que es el causante de la infección en el hospedero, por ejemplo. ¿Cómo se imaginan ustedes que es la eliminación? ¿O cómo podría ser la eliminación más efectiva de este microorganismo? ¿Por fagocitosis? Ya, ya, pero si no fuese por un fagocito, ¿Aumentando la temperatura local? ya, un factor ¿O muy abiótico, dañina? perfecto. ¿Y cuál sería como el efecto de la temperatura sobre esa pobre bacteria que entró? Que, no sé, pues, o sea, como los pones en un medio al cual no están adaptados. Ya, Todas las bacterias son sensibles, bueno, no mentira, no todas, pero están hechas para trabajar en cierto rango de temperatura, pues si aumenta la temperatura quizás sus proteínas se naturalizan y eso hace que se ya. destruyan. Ese es el componente. Hay que irse como a lo que tú aprendiste, a la estructura, el romper estructura, mediante en este caso el ejemplo que tú diste bastante bien con temperatura. Sería la Pero, lisis celular. ¿ah? Esa sería la lisis celular. Sí, sería bajo el concepto de lisicelular, sí. Y ahí nosotros como que nos vamos un poco más si agregamos temperatura, como a la disrupción de la membrana, que sería la estructura más sensible como a esa temperatura. Pero hay un componente bien particular también. Hoy día hay varios estudios sobre estos mediadores proinflamatorios y básicamente el rol de los mediadores, que son elementos químicos, eh, está asociado a la ruta. Hoy día hay varios artículos que indican que el origen son de proteínas catiónicas y esto hace que cuando se adhieren a las bacterias empiezan a formar poros iónicos. Y nosotros como sabemos que la estructura de la bacteria es que si yo genero una rotura en la pared, hay un vaciamiento, por lo tanto, esa es básicamente lo que hacen las citocinas como mediador. Por lo tanto, nosotros lo podríamos agregar a este componente que habló Camilo de la temperatura, a lo que indicas tú en relación a la lisis, ¿cierto?
pero también agreguemos este elemento nuevo que habla de cómo un mediador puede ser capaz de generar poros y disrumpir la membrana del microorganismo, que es básicamente lo que se va nombrando, ¿ok? Por lo tanto, si es el ingreso por microorganismo, es mucho más fácil la eliminación, porque estáis eliminándolo por célula sanguínea, lo estáis eliminando por factor abiótico de temperatura local y lo estáis eliminando por estos mediadores de inflamación que aparecen asociados, ¿vale? Cuando uno habla de las citocinas, y nosotros vamos a seguir hablando de las citocinas, por eso las menciono, hay ciertas citocinas que aparecen al inicio de este proceso inflamatorio, que son citocinas que están focalizadas a iniciar el proceso inflamatorio, que son estos mediadores que me hacen la diferencia entre los dos procesos. Hoy día nosotros conocemos una inflamación aguda, que es la normal, pero también está descrita la inflamación crónica, que es la que está desregulada, que es la que vamos a hablar nosotros en la próxima clase. Yo les presento esta tabla, en donde están la mayoría de los mediadores de inflamación aguda, y que me gusta la tabla porque me relaciona el efecto o la modificación anatómica o la modificación homeostática. Entonces, una de las características del proceso de inflamación es la permeabilidad vascular. Está más aumentada y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿por qué piensan que debo aumentar la permeabilidad vascular en un proceso de inflamación? ¿Cómo Para relacionaría? que, para que los glóbulos blancos puedan llegar al sitio de infección. De manera más rápida. Sí, en la imagen anterior se veía bastante claro. ¿Te fijáis? Entonces, eso es un elemento y estos mediadores están asociados a causar ese efecto. Aquí cada uno tiene un rol. Entonces, cuando uno habla de este elemento necesario para que se enganche una buena cascada de inflamación, la histamina es uno de los elementos principales de acción. Sin embargo, aparecen también otros mediadores, pero están más asociados y uno los puede reconocer de mejor manera en los procesos de inflamación crónica. En un proceso de inflamación aguda, yo me quedaría con el principal, que sería la histamina, y ese sería el rol, aumentar la permeabilidad vascular. Pero después vienen procesos de vasodilatación, pero ahí también tengo a la histamina como elemento principal, pero también yo agregaría a los mediadores asociados a las prostaglandinas, porque están asociados al dolor. Por lo tanto, si la zona está con dolor, menos posibilidad tengo de manipulación y esta vasodilatación se va a mantener en el tiempo destinado en el fenómeno de inflamación. Camilo, tú levantaste la mano. Profe, ¿esa permeabilidad vascular se produce principalmente en consecuencia de la vasodilatación, me imagino yo? Sí, son procesos que no, teóricamente se sabe que ocurre primero una permeabilidad y luego la vasodilatación, pero no son distinguibles cuando pasa uno y pasa el otro, debería ser. Ah, Y ya, es, pero no es que sea dependiente una de la otra, o sea, puede ser aumentar la permeabilidad puede eh, ser, independiente, aunque en realidad pasan en conjunto. exacto, pero si tienes, y eso tiene dependencia con las concentraciones de citocina. Si tienes menos concentraciones, menos liberación de histamina, obviamente que estos procesos van a ir más lentos y probablemente no tengan, estén desregulando, y ahí voy a tener menos inflamación, quizás no va a existir dolor porque no va a estar tan inflamado, por lo tanto no van a haber tantas células que estén circundando. Entonces va a depender mucho de estos mediadores, de las concentraciones. Vale. Pero bien la acotación. El dolor como fenómeno también está asociado a la bradyricina, pero yo colocaría igual a las prostaglandinas como asociado más al dolor que otro mediador, porque es lo que se establece en términos teóricos. Ahora, volvemos a insistir, todos estos fenómenos anatómicos que yo esperaría observar en la inflamación aguda tienen mucha dependencia también con el hospedero, con las complicaciones inmunológicas que presente. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es el fenómeno normal.
vamos a ir haciendo algunas aclaraciones frente a alguna patología, claro que sí, en la inflamación crónica. Adhesiones leucocitarias, ¿cierto? Que ahí van apareciendo, y aquí yo elegiría como más cercano o más asociado al rol la interleucina 1 y el factor necrótico tumoral alfa, esos dos elementos por ahora, porque la C5A y los leucotrienos están más asociados a cascada de complementos. Leucotrienos son elementos que también se reconocen como mediadores proinflamatorios o inflamatorios, y que están más asociados a intervenir en reacciones alérgicas, más que inflamatorias, son poca cantidad lo que genera. Si se generan prostaglandinas, automáticamente se generan leucotrienos porque están ligados como a la misma ruta, se generan en la misma ruta molecular. Perdón. Quimiotaxis de leucocitos, respuestas de fase aguda, y ahí tenemos a las 3 citocinas más importantes en esta fase, que son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor necrótico tumoral alfa. El daño tisular como un elemento de identificación de la inflamación aguda, donde aparecen proteasas y radicales libres, óxido nítrico, contenido de gránulos de neutrófilo. Por lo tanto, yo dejaría el neutrófilo como una célula que está mayormente asociada a este daño tisular, porque es la señal que reconoce y desencadena toda su función. Y la fiebre como un elemento anexo, ¿cierto? Si se mantiene esta cantidad de elemento extraño ingresado en la zona. Y ahí interleucina 1, ¿cierto? Que ya sabemos que es un factor pirógeno, factor necrótico tumoral, y las prostaglandinas, que son las dos primeras citocinas importantes en proceso de inflamación aguda, y las prostaglandinas como un mediador proinflamatorio también de alta concentración, o que debiera estar en alta concentración para generar aumento de temperatura y dolor. Por lo tanto, donde la tabla muestra la acción son los fenómenos anatómicos y químicos que nosotros deberíamos reconocer en el proceso de inflamación aguda, y los mediadores son los que están más ligados a ella. Por eso hice la diferencia ahí, solo algunos, porque los otros los vamos a ir viendo en el transcurso. Estas citocinas proinflamatorias tienen ciertos roles y tienen ciertas importancias dentro del proceso de inflamación. La pueden encontrar en los textos como, lo actualizado sería interleucina, por eso es la I y la L, esa es la abreviación. Y hoy día se reconocen 17, van de la 1 a la 17. Entonces, la que a nosotros nos interesa es la interleucina 1, también llamadas citocinas y también llamadas citoquinas, con Q. Los 3 elementos son válidos porque solamente son actualizaciones de concepto. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Primero, ¿cierto?, indicar que estas citocinas son altamente producidas por los macrófagos, y ahí los macrófagos tienen un rol importante. La mayoría de estas citocinas que están reconocidas hoy día, dentro de esos tantos roles, hace que favorezcan el reclutamiento de monocitos y neutrófilos. ¿Dónde? A la sangre. ¿Para qué? Para llevarlos a los sitios de infección de manera más rápida. Por lo tanto, tienen un rol de quimiotaxis o de movimiento, de traslado. Pero también son las que liberan estos elementos ligados a estos mediadores proinflamatorios. Si nosotros tuviésemos que resumir un poco el proceso, se habla de estas citocinas proinflamatorias, por ejemplo, las más importantes en inflamación aguda: interleucina 1, factor necrótico tumoral alfa, e interleucina 6. La interleucina 1 y el factor necrótico tumoral son los reconocidos como pirógenos endógenos, y eso significa que están ligados al proceso de fiebre o aumento de la temperatura en la zona local. Y la interleucina 6
es producida por macrófagos que están activados, es decir, que ya están trabajando en el sitio de infección, y tiene, o nosotros podemos reconocer tres funciones importantes. Primero, promueve la síntesis hepática de proteínas de fase aguda, y eso significa que van generando, ¿cierto?, estas características de vasodilatación, de mantención de las temperaturas, etc. Pero a nivel histológico también se ha visto que tienen incidencia en la producción de neutrófilos en la médula ósea. Eso significa regeneración de células sanguíneas. Por eso son importantes. Y además, en términos de propia respuesta inmunitaria, son las que activan a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, si los activan, voy a tener un cierre bastante eficiente del proceso de inflamación, porque voy a tener a estos elementos presentadores de antígeno para el barrido final del elemento extraño. Pero si está neutralizada por una complicación genética, por ejemplo, nunca voy a tener una activación de linfocitos B y linfocitos T. Por lo tanto, se puede convertir la falta de esta citocina proinflamatoria en una complicación de respuesta inmune. Por eso son tan importantes en este inicial proceso. Hay dos interleucinas asociadas a estos procesos de inflamación, que no son tan importantes al inicio, pero están involucradas en alguna etapa, que son la interleucina 23 y la interleucina 12. La interleucina 23 está asociada a un tipo de respuesta de linaje celular, que son las TH. Hay una línea nueva de célula hematopoyética que está asociada a la interleucina 17. Y esta interleucina 17 hoy día se ha visto que tiene relación con los linfocitos T de memoria. Y esto hace que estos linfocitos T de memoria estén ligados a aumentar la acción de los neutrófilos. Entonces, no participan como en el proceso propiamente tal, pero sí en un elemento de activación de neutrófilos que están siendo importantes dentro del proceso en sí de la inflamación. Y las interleucinas 23 básicamente están o son el puente entre la inmunidad innata y esta inmunidad adaptativa. Nosotros no podemos diferenciar, decir, el proceso de inflamación es esto, este otro, porque tiene elementos de ambas respuestas. Y ese puente, esa relación, tiene algo que ver con la interleucina 23, pero no tiene un rol específico, es decir, no actúa en términos del dolor o de la temperatura. Perdón, más bien está dentro del sistema en general. Por lo tanto, es una de las importancias de las interleucinas. Vamos a ir viendo que cada interleucina tiene un elemento, o la podemos ver enganchada en varias respuestas a los patógenos, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a trabajar unas seis interleucinas más que están asociadas más al proceso de inflamación crónica, y las otras están asociadas a procesos ya más específicos de enfermedades propiamente tal, donde están descritas, por ejemplo. Valentina, tú habías levantado la mano. Sí, profe, ¿me podría volver a explicar el tema de la interleucina 12? Porque ahí me perdí con esa, por fin. La interleucina 12 está básicamente ligada a ver, hoy día nosotros conocemos tres linajes celulares de las células hematopoyéticas, que son, se reconocen con los linajes TH, respuesta TH1, respuesta TH2. Entonces, yo les comentaba que hace un tiempo para atrás hay una nueva línea descubierta de linaje TH, que son las TH17. Están, y los voy a mencionar ahora y lo voy a volver a mencionar en la otra clase, están muy ligadas al proceso de inflamación crónica. Todos los pacientes, por ejemplo, las enfermedades que tienen inflamaciones crónicas, se marcan esta interleucina 17. Pero en el proceso inflamatorio que nosotros estamos viendo hoy día, que es el agudo, lo que hace esta interleucina 12, estar ligadas a estos linfocitos T de memoria.
y aumentar la acción de los neutrófilos. Eso básicamente como para poder ligarlo al proceso de inflamación. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya. Nosotros vamos a ir agregando más interleucinas solamente para ir identificándolas un poco en este Profe. contexto de inflamación aguda. Camilo. Las picazones de mosquito o pulga también, o abeja, también la hinchazón se produce por todo esto. Sí, po. Ahí nosotros tendríamos un antígeno que sería el producto, sería esta enzima de casi anestesia que secretan estos insectos, po. Ah, ya. Los zancudos, las pulgas, algunos ácaros, por ejemplo, las garrapatas. Vamos a ir Profe, y viendo. el tema este de las interleuquinas, que claramente son muchas, cuando nosotros lo enseñemos, por ejemplo, en los colegios, cuarto medio, preparación PTU, ¿cuáles son las que entran en la prueba? ¿O entran o no entra más general? Deberían entrar justamente en este proceso de inflamación ligado a los módulos, por ejemplo, de primero y cuarto medio. Asociado al módulo de salud, cuando aparecen estas enfermedades. Mira, justo me preguntaste, dame 2 minutos para buscar, y yo el otro día, sin pensarlo, revisamos. A ver, entre otras cosas, acá. Tercero y cuarto medio en el módulo de salud humana. Ahí aparecen ligar enfermedades a microorganismos. Entonces, ahí aparece la enfermedad que causan virus, bacterias, hongos, parásitos. Y ahí deberíamos tomarlo en este proceso de inflamación. Ya, vale. Sí, Profe, sí. Entonces, por ejemplo, esas últimas que nombró, que son las TH1, TH2 y TH17, están ligadas a la inmunidad celular adaptativa, ¿no? Sí, porque si están ligados a linfocitos y a citocinas que estén presentes, eso ya es inmunidad adaptativa. Si Vale. hablamos de monocitos, neutrófilos, macrófagos, estamos en inmunidad innata. Ahora nosotros lo podríamos hacer con un ejemplo, po. Si lo vamos a ver en el colegio, lo podemos enseñar con un ejemplo. Y el ejemplo puede ser lo que tú estás indicando, Camilo, una picadura de un zancudo, de pulga, de las garrapatas, y ahí enganchar cómo reacciona el cuerpo y mencionar esta inmunidad, esta inflamación, y podemos hacer un poco más, como más dinámico también el proceso. Ok. No sé si está, no sé si, yo no he tenido tiempo de ver las preguntas de la PTU. No sé si en el módulo de ciencias, no sé si ustedes tienen información, porque podríamos hacer un ejercicio de cómo lo toman. O sea, yo he visto varios ensayos de PSU y ahora de PTU, la cuestión del DENRE oficial que sacó antes de la prueba. Y nunca han mencionado a las interleuquinas, sí a las citoquinas como de forma general, onda, como cuál es la función de las citoquinas. Ya, y sería, o sea, si ya lo nombran como citocina, es lo mismo que citoquina, es el mismo concepto. Sí, pues lo mismo. Pero así como mediadores de la inflamación, proinflamatorios, no como los tipos de interleuquina y que Sí, hace cada... seguramente que, claro, como PTU no lo van a nombrar, pero sí hay que enseñarlos en la media. Ya. Sí, ahí habría que enseñarlo porque es lo que te da la diferencia o las complicaciones como autoinmunes. Entonces, si tú vayas a enseñar una enfermedad autoinmune, esa autoinmune, el origen es la desregulación de esta citoquina o de esta interleucina, que debía estar súper aumentada. ¿Todas las enfermedades autoinmunes son problemas con las interleuquinas? La mayoría, Ah, sí, la mayoría, porque hay que asumir que el proceso normal de finalización de un proceso inflamatorio es la reparación del tejido.
Entonces, en las enfermedades autoinmunes tú no tienes reparación, tú sigues teniendo destrucción, porque las interleucinas lo que hacen es ayudar a eliminar el agente externo, el extraño. Y si ya eliminó el extraño y sigue en aumento, lo que empieza a destruir es lo propio. Entonces, ahí sí tienes desregulación. ¿De cuál? Y ahí aparecen los marcadores proinflamatorios en todas las enfermedades autoinmunes. Y es, por ejemplo, solamente para contextualizar como un detalle, hay un examen donde tú buscas la proteína C reactiva, que es un PCR, pero no es el PCR molecular, es una proteína C reactiva. Si está en altas concentraciones, está ligada a las citocinas proinflamatorias. Entonces ahí tú empiezas a buscar, y cuando esta está aumentada en un examen de sangre de proteínas proinflamatorias, ahí se empieza a buscar cuál es el origen, y ahí se empieza a ver qué enfermedad autoinmune tiene el individuo. ¿Ok? Pero mira, interesante, habría que hacer la búsqueda. La imagen solamente muestra los 3 escenarios que podrían encontrar, ¿cierto? En un epitelio, en el primero que estoy indicando, donde no hay activación, y acá muchos textos también nombran el rol importante de las células de Langerhans, que están generando una estabilización de todo lo que es dermis, epidermis, y que también tiene un rol al ayudar a generar esta reparación. Y una imagen donde se ve por roturas, cuando esto es injuria, cuando se injuria la piel, que es un concepto de enfermería, que viene desde el inicio de la enfermería. El concepto de injuria es el concepto de herida, de rotura. Por eso aparece en este texto, que es un poco más antiguo. Por rotura aparece el inicio de la inflamación, ¿cierto? Con todos los elementos innatos y adaptativos que nosotros conversamos. Y aparece también descrito si es adaptativo, ¿cierto? La diferencia entre el adaptativo es porque entra un antígeno, y aquí ya tengo marcadores de este antígeno, que serían los linfocitos tanto T y B. Pero básicamente los elementos que están involucrados son los que ustedes han estado revisando en estas clases. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes puedan analizar y discutir estos 2 casos clínicos. Voy a leer el primero. Dice: una mujer de 65 años tiene fiebre y tiritona. Está tiritona, así como cuando te dan estos tiritones como en la espalda y estornudáis después. Se aísla de su sangre un bacilo gram negativo que no expresa oxidasa. Eso significa que te están dando ya la estructura de la bacteria, pero no tiene oxidasa, y la oxidasa, ustedes recuerdan que es una enzima hidrolítica que presentan algunos microorganismos. En este caso es un simple bacilo gram negativo. La pregunta es, ¿qué desencadenó como respuesta inmune? Eso significa cómo responde la respuesta inmunitaria frente a este patógeno. Y ahí usted indicará cómo es la respuesta, si es solamente innata, si es adaptativa, si viene asociada a algún proceso de inflamación, o solamente la célula sanguínea que usted está estudiando es la que va a eliminar el microorganismo, porque debería ser el que está causando los síntomas, es decir, presenta fiebre, y estos que yo coloqué acá tiritones, pero en clínica se llaman estertores. Tengo estertores, y estos son como estos fríos que te dan, que está asociado al proceso de fiebre. Entonces, se pide que usted responda a esas 2 preguntas fundamentadamente, es decir, usted puede decir, profe, la fiebre está asociada porque, no sé, ese bacilo gram negativo ingresó pero no causó daño, y es la típica respuesta inmunitaria con este tipo de células, estos tipos de, si es que ingresa interleucina, esta interleucina, y así funciona. Y luego el segundo caso es de un hombre de 45 años que tiene un furúnculo en la mano. Un furúnculo es como voy a, entre comillas lo voy a decir, un granito que está inflamado, enrojecido, que duele y que tiene probablemente pus dentro. Tienen unas tonalidades medias rojizas y duelen un montón y son de mayor tamaño.
se aísla un coco gram positivo que expresa catalasa y coagulasa del pus de la lesión. Entonces, probablemente ya se pegó un apretón, ¿cierto? Se estuvo modificando. Es como, voy a decir el nombre común, es como una espinilla, pero más grande, como un bulto. Esa es ¿Un la absceso, característica. profe? No, tiene como, el furúnculo se diferencia del absceso porque el absceso no suele generar, está como más asociado a un ganglio inflamado que a un trabajo microbiano. Pero al mirarlo tienen como las mismas características, de mayor tamaño, rojizo, duele, está como con cierta temperatura y tiene un puntito amarillo que es donde va a salir el pus si se presiona fuertemente, ¿ok? Se aisló un coco gram positivo que expresa catalasa y coagulasa del pus de la lesión. La pregunta es, ¿qué respuestas innatas se han activado en esta infección? Y también se pide que fundamente. Eso significa que pueda usted nombrar las células o los mediadores que están asociados. Entonces, se espera que cada uno de ustedes, esto es un trabajo individual, pueda analizar los casos, responderlos y presentar sus respuestas fundamentadas. Incluir, por favor, la bibliografía. Tienen libertad de usar los textos de la asignatura o moverse en las redes. Voy a dejar de compartir acá. Voy a abrir acá. Entonces, es una tarea, es un trabajo de indagación individual. Se espera que usted pueda responder esas preguntas con apoyo bibliográfico. Mi idea era que usted lo iniciara ahora, son justamente las 12:30, y lo entregara en la misma clase, pero sé lo liados que están. Entonces la idea es que lo pueda trabajar e iniciar en esta media hora que queda, pero que lo pueda entregar la próxima clase para poder leerlo, retroalimentarlo, y le vamos a dar no un valor evaluativo, sino que lo podemos transformar en décimas, y como va a ser un trabajo que va a tener actividad académica, para que sea su primera, no quiero decir tarea para que no se me estresen, su primera actividad indagatoria, así lo vamos a mencionar. Si necesitan ayuda durante la semana, pueden enviarme un correo. Recibí tu tarea, Camilo. Me falta revisar las últimas definiciones para retroalimentar y enviártelo para que corrija solamente 2 aspectos y estamos ok con eso. Así es que con eso vamos a retroalimentar inflamación. Vamos a la próxima clase a ver inflamación crónica para hacer las diferencias con lo que vimos hoy día y ver si esos casos cambian cuando tengamos los contenidos de inflamación crónica. ¿Les parece? Profe, pero ¿cómo podemos encontrar como en qué influye la oxidasa o la catalasa, por ejemplo? Porque, o sea, usted dijo que esta fue una actividad que usted pensó para hacerla ahora en clase. Sí. ¿Qué onda? Si a mí me diera eso para hacerlo una hora, no sabría hacerlo. Porque no sé en qué influye la catalasa y la oxidasa y la coagulasa. Influye en que nosotros hicimos microbiología y influye en que es un aprendizaje previo y que podrías encontrar en el mismo texto de Brock. Vale. No se acuerdan de catalasa, coagulasa y alunoridasa. ¿No lo recuerdan? Yo no me ¿Puede poner acuerdo. las preguntas, por favor? Sí, es interesante lo que mencionas, Camilo, porque claro, y pasa la mayor parte del tiempo. Considerar un aprendizaje previo, sí, es un tema interesante el que tú mencionas. Yo sugiero que revisen además en Brock, comiencen en revisión en Brock para que actualicen lo que saben de gram negativa y gram positiva. Y en el concepto de gram positiva van a encontrar las enzimas que se nombran en los casos. Démosle una semana más a la tarea para que
tengamos un tiempo para retomar micro, para recordar, y cuando recordemos, aplicamos en el caso clínico, en las preguntas del caso clínico, ¿les parece? Vale, entonces en Brock, Ya, en profe. la sección de gran positiva, mencionan las tres enzimas, Sí, la catalasa, sí. la coagulasa. Ya, Sí, vale. entonces la sugerencia es retroalimentar en diferenciar gram positivas y gram negativas, y de las gram positivas, ¿qué enzimas aparecen asociadas como factor de virulencia? Como PAMS, enzimático. Y cuando lleguen y lean lo que es una catalasa y lo que es una coagulasa, lo registran y ahí recién nos vamos a trabajar a las preguntas del caso. ¿Les tinca? Ya. Vale, muchas gracias. Sí, Profe, obvio, una no, sí, consulta. es mejor. ¿Qué me preguntó? Benja, acá. Benjamín, dime. Es que estoy viendo una foto de unos mediadores. ¿Puedo compartírsela un segundo a ver si es que está bien hecha? A ver si es que sirve para poder Sí, guiarse un poco. sí. ¿Quién me preguntaba por las preguntas? Mientras tú compartís la pantalla. Valentina, eres tú, ¿no? Eh, ¿Qué cosa, profe? No. Tú me preguntaste por las preguntas, ¿o no? Alguien me preguntó por las preguntas. Yo igual quería sacarle un pantallazo a las preguntas. Sí, las preguntas están colgadas en Moodle. La misma clase ya está en Moodle y para que la Vale. descarguen. Ah, y ya, profe, están gracias. al final las preguntas. Eso es lo que les iba a decir. Ya. Estoy leyendo. Sí, sí. Sí, esa tabla está asociada a las citocinas que están como respuesta a cada patógeno. Si te fijáis, dice hongos, bacterias, virus, parásitos, y algunas citocinas están ligadas a la respuesta, que son donde va cambiando. La respuesta inmune no es igual, en términos de mediadores, no es igual para bacterias, para hongos. Esa misma tabla y mejorada la pueden encontrar en Regueiro. vale, gracias. Déjame darles el... Profe, ¿cómo podemos encontrar esa tabla en Regueiro? ¿Cómo lo Lo que estoy buscamos? buscando. Sí, para que se vayan justo a las... Sí, pero es que las tengo mezcladas. Capítulo... Es que está mezclada entre el capítulo 7 y el capítulo 12. Capítulo 15. En el capítulo 15 de Regueiro, y aquí tengo que hacer... Capítulo 15 de Regueiro habla de la citocina y los receptores de la citocina. Entonces, revisen para que no sea tanto el contenido y se me pierdan. Para la clase de hoy día puede ser la tabla 15, que son las que estamos hablando hoy día. La interleucina 1, la 6, la 12, la 18, la 23, el factor necrótico tumoral alfa y los interferones que los vamos a ver en la próxima clase. Tabla y está en la página 137 de Regueiro. Ahí aparece. Es como el apoyo de lo que me mostró Benjamín recién. ¿Ok? Profesora, una consulta Dígame. respecto a los linfocitos. Es que tengo que hacer una presentación de esto y justo estaba el tema que me servía. Si el linfocito T, cuando este madura, es como esta división entre linfocito C, el helper y el TC, Chipo. pero ¿es una división que hace o madura de forma diferente? Esa es mi pregunta. Es que ahí hay otros procesos moleculares asociados. Porque había estado viendo que salía el linfocito T de memoria y el citotóxico. Pero aparte salía el TH, que es el T helper, que era el TH1 y después el TH2. Sí.
Deriva de una línea, de un linaje distinto, y eso te da las diferentes clases de los linfocitos, po. Pero es una división la que se genera. Y para explicarlo de forma resumida, es que, por ejemplo, en la presentación salía la parte de inmunología, respuesta inmune celular, y ahí hablaba de cómo el TH se dividía de linfocitos TH de memoria y de citotóxico. Se me pregunta, ¿lo digo como división o como que maduran de forma diferente? Yo lo haría como la maduración. Ya. Porque si los divide, finalmente vaya a estar hablando de lo mismo, po. Porque el efecto, la maduración le da el efecto final. Porque tú Y en sabes que los linfocitos tienen una función de reconocimiento y activación, y después tienen depende del efecto, si el efecto es inmediato o tiene un efecto como en el proceso, que es el efecto final. Ya. Y en el caso de los linfocitos B, ¿ocurre el mismo proceso? Sí, po. En cambio, en ese caso es lo mismo, po. Porque por ejemplo en los T, unos tienen tiene los T cooperadores y los T citolíticos, ¿cierto? Sí. Entonces, esos, ¿dónde se diferencian? Porque tienen células presentadoras de antígenos distintas, po. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ya. Expresan membranas moleculares distintas, los cooperadores, no sé, que son TH, pueden tener respuestas TH1 o TH2, y esas son también diferencias, pero de efecto. Por eso te pregunto, ¿cómo los quieres presentar? ¿Los quieres presentar como el origen? Y si es por origen, ahí hay que como describirlos todos, o por función. No, por función, que salía de memoria y el citotóxico, que era el que atacaba. O el citolítico. Entonces, Sí. sí, pues son distintos, porque los cooperadores tú los asumes que están asociados a presentar célula o a célula presentadora de antígeno. Pero los citolíticos o los citotóxicos están asociados a reconocer la célula diana de destrucción. Sí. Yeah. Entonces lo podría, no sé, si me preguntáis a mí, podría ser como presentarlos como en la función, porque esa es básicamente la diferencia. Yeah. Y en el caso del linfocito B, los presento como célula plasmática, que deriva eso, y linfocito de memoria. Que igual tiene miedo porque salía que el linfocito B, que da como célula plasmática para después producir anticuerpos, y el linfocito B que era de memoria. Es que es casi lo mismo, porque si tú tienes un linfocito B que actúa como receptor de antígeno, ese receptor de antígeno genera memoria, po. Ya. Entonces, si ya produce anticuerpos, los anticuerpos son los que están circulando y son las células de memoria, básicamente, porque si viene una infección en segunda instancia, por eso están circulando, porque tienen que reconocerlo y atacarlo y eliminarlo. Ya. Entonces, por eso, ¿qué es lo que, o quieres presentarlo como los procesos de diferenciación entre linfocitos B o no sé? No, es que era el proceso de, ¿cómo se llama? De inmunidad celular y humoral. Y ahí Sí. en el caso de la humoral salía ese proceso que se dividía dando origen a células plasmáticas y a otras células de memoria, el linfocito B en este caso, porque es el humoral. Yo lo presentaría así, como los linfocitos B asociados como al antígeno, y eso tiene una implicancia dentro de la respuesta inmunitaria, que no sé, porque si en base a antígeno genera memoria. Ya. No sé, una cosa así. Ya, gracias. Ok, bien. ¿Estamos como claritos o no? Sí, profe. Entonces, ¿esta tarea quedaría para el 13 de abril? Sí, pongámosle fecha. Muy bien. 2 semanas más, 13 de abril. Pero esa es la semana de desconexión. La semana del 12 al 16 es la de desconexión. Entonces la dejamos para el 20. Ya. Para conversarla, porque según los lineamientos no puedo exigirles tareas después de la semana de desconexión.
pero la podemos conversar. A ver si falta algo y la entregarían la podemos entregar en esa semana del 20, po, si a ustedes no les molesta. Porque si la dejamos para el 27 ya se va a perder en el tiempo y ya va a ser fin de mes ya. Para que no lo olviden. Yo creo que está bien el 20. Sí, igual creo que estoy en el ¿Parece? 20, profe, para conversarla. Sí, está bien. Súper. Eso, pues chiquillos, y ahí vamos avanzando un poquito. En la próxima clase vamos a ver inflamación crónica y vamos a hacer las diferencias y ahí vamos a ver, como lo que decía el Camilo, los cambios en estas concentraciones y cuáles son las interleucinas más importantes que me cambian el escenario de inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Ok? Ya, profe. Ya, pues chiquillos, un gusto de verlos, que tengan súper buen término de semana cortita, así es que nos hablamos. Cuídense mucho, que estén súper bien. Igual, profe. Igual usted, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Adiós, que estén bien. Adiós.